Queridos hermanos, comenzamos nuestra catequesis del día de hoy, haciendo, como en otras ocasiones, una oración de la Iglesia antigua. Si ustedes recuerdan, en las primeras catequesis hicimos una oración para el tiempo de Adviento. Las dos siguientes hicimos una oración para la Navidad. Ahora también dentro de este tiempo de Navidad vamos a hacer una oración de la Iglesia antigua que venía utilizada para la fiesta de la Epifanía que nosotros celebraremos mañana. Vamos a hacer entonces esta oración para comenzar nuestro encuentro. Dios omnipotente y eterno, que has querido revelar la encarnación de tu Hijo por medio del testimonio luminoso de la estrella, que cuando la contemplaron los magos, adoraron a tu majestad, ofreciéndote los dones. Concédenos que siempre aparezca a nuestro espíritu tu estrella de justicia, y nuestro tesoro sea la confesión de tu nombre a partir de nuestra manera de vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, la semana pasada estábamos viendo precisamente las fiestas que alrededor de la solemnidad de la encarnación del Verbo de Dios y más concretamente de la Natividad en Belén habían empezado a surgir en la iglesia. Y alcanzamos a ver, por ejemplo, la fiesta de San Esteban y la fiesta de la Sagrada Familia. Sobre estas dos hablamos suficientemente, pero hay otras fiestas que también han nacido alrededor de este y que muy pronto, ya decíamos que tenemos testimonios de que hacia el año 316 ya se celebraba la festividad de la Natividad del Señor. Y con toda seguridad ya tenemos en el año 354 esta celebración el 25 de diciembre. Pero casi inmediatamente también tenemos la fiesta del primer mártir, que viene asociada, les decía yo la vez pasada, que se hablaba siempre del nacimiento al cielo, el día de la muerte. Se consideraba el día del martirio, se consideraba también un día natalicio. El mártir nacía, pero dejemos ya a Esteban. Hablamos también de la Sagrada Familia, porque precisamente el domingo, mañana va a ser 8 días, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Y hablamos un poquito de la familia de Nazaret y de los elementos, y ahí nos habíamos quedado con el tiempo de Navidad. Pero hay otras fiestas. Primero, pues en el orden en que llevamos, no porque sea la primera, sino porque hoy vamos a empezar a través de esta fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Después, la fiesta de los santos inocentes. También empieza muy pronto el culto a los santos inocentes. Después de la fiesta de los inocentes, tenemos la fiesta que nosotros celebrábamos en el día de ayer, que no se llamaba la maternidad de María, se llamaba la fiesta de la circuncisión del Señor. Y después de la fiesta de la circuncisión del Señor, teníamos naturalmente la fiesta de la Epifanía a partir del siglo IV, cuando se hizo el intercambio entre las iglesias de Oriente y de Occidente.
Porque de esto ya habíamos hablado cuando hablamos de la Epifanía, cuando hablamos de la Navidad. En la primera catequesis que tuvimos, decíamos que primero la Iglesia Occidental celebró el 25 de diciembre la Navidad del Señor, pero la Iglesia de Oriente celebró el 6 de enero. Y en el siglo IV intercambiaron las fiestas. Y entonces la Iglesia de Occidente empezó a celebrar la Epifanía y la Iglesia de Oriente empezó a celebrar también la Navidad el 25 de diciembre. Nosotros, y después naturalmente de la Epifanía, hay otra fiesta que hoy por hoy cierra como tal el ciclo navideño, que era el bautismo del Señor. Tengamos en cuenta una cosa: en la iglesia primitiva no se cerraba con la fiesta del bautismo del Señor, la Navidad, sino que se cerraba con la presentación del niño Dios en el templo. Naturalmente, nosotros tengamos en cuenta una cosa: primero fue la presentación del niño Dios en el templo y después fue el bautismo del Señor, cronológicamente, como se realizaron los hechos. Pero nosotros, ya en nuestro momento actual, celebramos primero el bautismo y después nos regresamos a Cristo niño presentado en el templo el 2 de febrero. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto también marca una realidad. La presentación del Señor en el templo la celebraban tanto las iglesias de Oriente como las iglesias de Occidente. Como la presentación se daba 40 días después del nacimiento, entonces encontramos dos fechas distintas para la celebración de la presentación del Señor. Encontramos en Occidente el 2 de febrero. ¿Por qué? Porque del 25 de diciembre al 2 de febrero hay 40 días. Pero como ellos celebraban el 6 de enero el nacimiento del Señor, entonces Oriente celebraba la presentación del Señor el 14 de febrero, para que quedaran también los 40 días de los que habla el Antiguo Testamento, de los que habla la ley, de esos 40 días en los que obligatoriamente tenía que ser presentado el niño en el templo. A los 8 días el niño venía circuncidado. A los 40 días se daban dos elementos que la iglesia los ha conservado: la presentación del niño y la consagración del varón primogénito al Señor, y además la purificación de la que había dado a luz, de la madre, porque en la concepción del pueblo de Israel, como en el parto, se daba pérdida de sangre, y toda pérdida de sangre significaba impureza en el pueblo de Israel. Entonces, después del parto, después de los 40 días de lo que nosotros en otro tiempo llamábamos la dieta, después de eso entonces la madre y el niño tenían que presentarse en el templo. Pero dejemos esa fiesta para después, que todavía la tenemos muy lejos. No nos apresuremos, vivamos lo que estamos viviendo, lo que ya hemos vivido. Por eso hoy voy a empezar simplemente y muy brevemente, y espero que así sea, porque a veces prometo brevedad y no la llevo a cabo, con la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Son dos elementos fundamentales que la iglesia quiere recalcar, y por eso coloca la fiesta de San Juan aquí. La fiesta de San Juan no viene colocada aquí porque Juan murió el 27 de diciembre. La tradición nos dice que probablemente el evangelista Juan murió el 19 de septiembre. Eso es lo que nos dice la tradición. Pero aquí no se celebra porque él haya muerto el 27 de septiembre,
sino porque, atención a una cosa, atención a una cosa, Juan no habla para nada de la natividad. Los dos evangelistas de la natividad son Lucas y Mateo. Ni Marcos ni Juan hablan de la natividad. De modo que no podríamos unir a Juan por los relatos de la natividad. O más bien, ¿saben por qué? Sí, hay un relato fundamental. La palabra se hizo carne. Eso es lo que ha hecho que el evangelista Juan, el apóstol Juan, tome el puesto en este tiempo de Navidad. Porque los otros nos van a contar la historia. Pero Juan nos va a decir lo que es necesario que se haga realidad en nuestra propia vida. Que la palabra se haga carne en cada uno de nosotros. La palabra con nombre propio, Jesucristo. Por eso yo cada vez me convenzo más de que los escritores de la iglesia antigua tienen esto como un tema fijo. Yo no he encontrado hasta ahora un solo padre de la iglesia, ni en Oriente ni en Occidente, que no hablen de la necesidad de que Jesús se haga carne en cada uno de nosotros. Esta es una verdad de fe. Dios en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, se tiene que hacer carne en cada uno de nosotros. Es más, si ustedes quieren, para eso hemos sido bautizados, para que Jesús se haga carne en nosotros, para que nosotros no tengamos que contemplar a Dios fuera de nosotros, sino en nosotros. Para que nosotros es decir, no quiere decir que entonces, si Dios está en nosotros, nosotros somos Dios. No, Dios jamás se identificará con nosotros. Dios seguirá siendo Dios, independiente de nosotros, pero estará en nosotros. Que eso es lo que hace el misterio de la encarnación. Nosotros no somos dioses porque tengamos a Dios en el corazón. Nosotros tenemos a Dios en el corazón porque lo necesitamos para afrontar nuestra propia historia, para afrontar lo que nos toca vivir. ¿Cómo sería de distinto si todos nosotros estuviéramos viviendo el misterio de la encarnación en este momento tan trágico que vive la humanidad? ¿Cómo sería esto de distinto? Esto nos está indicando que estamos muy lejos de haber puesto en práctica todo lo que el Evangelio nos propone. No nos hagamos ilusiones de decir, llevamos 2000 años y ya esto va para adelante. No, hermanos. No, hermanos. Es más, estamos más bien como en un bajón. Como en un bajón donde, si ustedes se dan cuenta, en muchas de nuestras sociedades, nombrar a Jesucristo estorba. Sobre todo en estas grandes sociedades que se creen evangelizadas desde hace mucho tiempo, incluso con cultura cristiana, hoy preferirían que no se hablara de Jesucristo. Pero esto es indispensable. Este es el ABC del cristianismo. Por eso la fiesta de San Juan está metida ahí, para insistirnos. Además, atención a una cosa, porque es importante. Juan se sentía el discípulo amado. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo Juan era el discípulo amado. Juan se sentía el discípulo amado. Y aquí hemos de tener en cuenta cosas muy serias. Porque, miren,
Si Juan hubiese sido el discípulo amado, los demás evangelios nos hubieran dejado el testimonio de que Juan era el discípulo amado. Lucas no nos dice una palabra de que Juan era el discípulo amado. Mateo tampoco y Marcos tampoco. El único que nos dice que él era el discípulo amado es el mismo evangelio de Juan. Juan Crisóstomo, ¿qué es lo que nos dice? Una cosa que a mí me parece importantísima. Lo que él experimentaba de su relación con Dios. Pero dice Juan Crisóstomo, lo mismo experimentaban los otros 11. Incluso Judas experimentaba también que él era el discípulo amado de Jesús. Así se cumple entonces lo que también está repetido muchas veces. En Dios no hay acepción de personas. Y a esto es a lo que nos lleva la Navidad. Dios que se hace carne y me hace sentir a mí que yo soy el amado de Dios. Que yo soy el hijo predilecto de Dios. Entonces, todos estos son elementos fundamentales que nosotros ojalá los recordáramos siempre que celebramos Navidad, porque son los elementos que de manera particular nos quiere dar esta festividad de Juan el Bautista. No es solamente recordarnos que Jesús se hizo hombre. Claro que Jesús se hizo hombre. No solamente recordar que Jesús se sigue haciendo hombre en nosotros, sino de que de la relación íntima con el Señor, nosotros tenemos que llegar a sentirnos amados por Dios. Y amados de manera particular. Y dejar de un lado los celos. Cada uno se sentirá amado por Dios en su propia vida. A todos nos quiere de la misma manera. Miren, hermanos, tengamos en cuenta una cosa que es muy negativa en nuestra vida. Nosotros creemos que a nosotros Dios no nos escucha. Y precisamente creemos que Dios no nos escucha porque no tenemos la seguridad del amor de Dios sobre nuestra vida. Y el principio fundamental de la fe es: Dios a todos nos escucha por igual. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nosotros entendemos porque Dios nos escucha? Nosotros creemos que Dios nos escucha si termina siendo lo que nosotros pedimos, porque eso es lo que nosotros quisiéramos y deseáramos que nos sucediera. Son dos cosas distintas. Dios siempre nos escucha. Dios no termina siempre haciendo lo que nosotros queremos. Son dos cosas completamente distintas. Dios no es que cierra los oídos a nuestras súplicas, no. Pero Él sabe, como Él va mucho más allá de donde vamos nosotros, que lo que estamos pidiendo no nos conviene. Y como no nos conviene, entonces, como Él quiere el bien nuestro, no nos lo puede ofrecer. Es que fijémonos la experiencia de Jesús. Es la misma experiencia de Jesús. Porque es que Jesús también llega a pedir cosas que el Padre no le concede. Y sin embargo Jesús en el Evangelio de Juan siempre dice: Padre, tú siempre me escuchas. ¿Y entonces qué? Es una mentira que siempre lo escucha. Y cuando el momento del huerto de los olivos, entonces no lo escuchó. Porque ¿cuál es la oración de Jesús? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ah, eso sí. Inmediatamente Jesús no es que rectifique su oración. Él sabe que puede pedir lo que quiere. Nosotros sabemos que podemos pedir lo que queramos. Pero siempre tenemos que tener un condicionante: que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiera. Y Jesús no sale diciendo del huerto de los olivos: mi Padre no me escuchó. No, lo escuchó.
no terminó haciendo lo que él hubiera preferido. Es cierto una cosa, Jesús ya había asumido la realidad de la cruz. Ya la había asumido. Ya venía hablando de la realidad de la cruz. Pero humanamente, la realidad de la cruz no solamente es fatigosa, sino dolorosa. Y por ahí no queremos pasar. Y es lo que nos pasa a nosotros siempre frente a la realidad del sufrimiento. Qué cosa tan curiosa. ¿Qué es lo que nosotros en el fondo le pedimos a Dios? Que aparte de nosotros el sufrimiento, que aparte de nosotros la cruz. Y eso a veces pone incluso en crisis hasta nuestra misma fe. Porque decimos, es que Dios a mí no me escucha. Y vamos y le decimos al Padrecito, Padrecito, ore por mí porque a mí Dios no me escucha. A todos Dios nos escucha, pero no termina siendo lo que nosotros queremos. Eso lo tenemos que aprender también aquí. Eso también lo tenemos que aprender teniendo el Espíritu de Dios y sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros y que el amor de Dios está dado sobre nuestra propia vida. Yo creo que hemos dado algunos elementos, al menos que me parecen a mí importantes, de la figura de Juan colocada en este tiempo de Navidad. La fiesta que sigue es la fiesta de los santos inocentes. Que infortunadamente nosotros la hemos convertido en la fiesta de los ingenuos, no de los inocentes. Porque lo que hacemos es tomarle el pelo a los demás para que caigan por ingenuos. A lo mejor hemos desvirtuado muchísimo el sentido de esta fiesta. Yo sé que nos podemos hacer todas las chanzas que queramos, pero ojalá no identificáramos la fiesta de los inocentes, porque eso va creando escuela y nos deja a nosotros como, sí, el día de hacer cositas, y se nos olvida todo el fundamento de esta realidad. De esto probablemente voy a pasar más rápido, porque he estado hablando muchísimo en todos estos días. Y como probablemente la mayoría de ustedes son también todos los que me están escuchando frecuentemente, entonces ya esto les sonará a cuestión repetida y repetida. A nosotros nos puede escandalizar la muerte de unos niños que no tienen nada que ver con el asunto y que simplemente por la maldad de un gobernante caen, mueren y mueren violentamente. Y no es solamente el sufrimiento de los niños que tienen que padecer el martirio, es el sufrimiento de padres y madres a quienes les arrebatan los hijos y delante de ellos los sacrifican, porque ese es el relato que tenemos. Esta fiesta tiene que tener un elemento muy importante también en nuestra vida. No podemos olvidar lo que está escrito en la primera carta de Timoteo y en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Jesucristo se hace carne, realiza todo el misterio pascual para salvar a los pecadores. De tal manera que desde el comienzo, ya en este tiempo, esta fiesta efectivamente nos presenta el sufrimiento del inocente,
pero nos presenta también la crueldad del hombre malvado. Probablemente nos lo presenta con tanto énfasis porque nos presenta una figura de maldad que nos produce inmediatamente rechazo. ¿Quién no rechaza esta actitud del rey Herodes? ¿Cuál es el problema? Que todos nosotros a Herodes lo llevamos por dentro. Y probablemente nuestra crueldad no llega hasta querer matar a los inocentes. Pero ¿cuántas veces nuestras rabias llegan a querer que el otro sea una pulguita para poderle hacer así con la uña y hacerlo desaparecer? Y eso a nosotros nos deja tan tranquilos. La crueldad la llevamos todos, al menos en potencia, en el corazón. Y esta fiesta entonces desde el comienzo nos quiere hacer caer en cuenta desde dónde este niño quiere empezar la salvación del hombre. Hay un texto de un padre de la iglesia que se llama Colbuldeus, que es el que nosotros empleamos en la lectura del oficio de lecturas, que nos dice: Herodes creyó que Jesús era una amenaza para su reino. O no para su reino, para su reinado, para el rey. Y precisamente porque creyó que era una amenaza, es por lo que maquinó que había que hacer desaparecer este niño. Porque era una amenaza para su puesto. Esto sucede también cuando nosotros, en el lugar donde estemos, queremos ser los que mandamos. Y esto es muy común. Y estamos pensando que muchas cosas pueden ser una amenaza. Y que simplemente a nosotros, el cristianismo lo que pasa es que lo que quiere es que nos opaquemos y que no aparezcamos en lo que somos. Hermanos, el poder hace mucho daño. Y el poder nos sitúa a nosotros en situaciones muy difíciles de muchísimas injusticias. ¿Qué mayor injusticia que la del rey Herodes? Y seguramente estaba convencido que era lo que tenía que hacer para defender su poder. Fíjense una cosa, el rey Herodes no dura muchos años. La bajada de José a Egipto la presenta el Evangelio de Mateo hasta que muere el rey Herodes. Y todavía era el primer año de la vida de Jesús cuando ya regresan a Nazaret. De tal manera que Herodes va a caer en un momentico, de tal manera que ninguno de estos niños era una amenaza para su poder. Porque ninguno de estos niños iba a empezar a reinar desde ese momento. Somos tan crueles que no somos capaces ni de pensar que no tenían ni siquiera el tiempo
de que estos niños le amenazaran su reinado. Pero era tanto el susto de perder el poder que terminaban haciendo y terminamos haciendo los que nos dedicamos al poder muchas tonterías. Ahora, el problema no es solamente mirar desde el aspecto de Herodes a los inocentes. El problema es poder mirar también desde la fe el sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué? Por una razón muy simple, hermanos. Vamos a la primera carta del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro habla de una doble manera de sufrimiento. Una manera de sufrimiento por ser malvado. La consecuencia del mal es el sufrimiento. Aquí nosotros tenemos ideas muy falsas, muy falsas. Porque nosotros estamos pensando que Dios es el autor del sufrimiento. Dios no es el autor del sufrimiento. Dios permite el sufrimiento, que es otra cosa distinta. La máxima expresión del sufrimiento, la Escritura la denomina la muerte. La muerte es la máxima expresión del sufrimiento. Y ustedes, si van al capítulo 2 del libro del Génesis, encontrarán una cosa que Dios le dice a Adán y Eva: si ustedes pecan, se mueren. No les está diciendo, si ustedes pecan, yo los mato. No. Si ustedes pecan, ustedes se mueren. Es decir, ellos en conciencia sabían la consecuencia del mal. Ese es el problema del mal. Nosotros estamos hablando siempre del castigo de Dios, el castigo de Dios, el castigo de Dios. No, no. Cuando somos malvados, el sufrimiento se convierte simplemente en la consecuencia del pecado. Y ustedes lo podrán ver. Dejen de pecar y desaparece ese sufrimiento. El sufrimiento que engendra el pecado desaparece cuando desaparece el pecado. Pero el apóstol Pedro habla de otra clase de sufrimiento. Y a los que padecen ese sufrimiento, el apóstol Pablo los llama bienaventurados. Porque yo ya no sufro por malvado. A mí no se me puede achacar que es, por ejemplo, todo el caso del sufrimiento de Job. Una de las cosas que más defiende Job es: yo soy inocente. Nosotros hablamos de Job como el patriarca de la paciencia. Y si ustedes se dan cuenta, el libro de Job tiene 42 capítulos. Y solamente en los 3 primeros, Job se manifiesta paciente. Y en el último, en el capítulo 42. En los otros es un impaciente frente a Dios. Pero atención, Job, y este es el fundamento de todo, no maldice a Dios por su sufrimiento.
Job lo que espera es que en medio del sufrimiento Dios le responda. Que Dios no se quede callado. Y más cuando los otros que se creen sus amigos están dándole una clase de perfecta teología, pero no una teología totalmente desencarnada. De una teología que no tiene en cuenta el sufrimiento del hombre. Y de una teología que siempre está afirmando que el sufrimiento del hombre es castigo de Dios. Cuando el sufrimiento es el del inocente, el sufrimiento del inocente es el sufrimiento de Jesús. Si no hay sufrimiento del inocente, entonces tampoco Jesús sufrió. Jesús era inocente y sufrió. Por eso el sufrimiento del inocente termina siendo asociación al sufrimiento de Jesús. Y el sufrimiento de Jesús es redentor, es salvífico. Mi sufrimiento asociado al de Jesucristo, cuando yo lo tengo que sufrir inocentemente, sin culpa de mi parte, termina siendo salvífico para los demás. Es lo que nosotros encontramos escrito en la carta a los Colosenses. Cuando Pablo les dice a los colosenses, yo completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Miren, hermanos, es que si ustedes se están dando cuenta, todos los tiempos litúrgicos nos ponen de frente todo el contenido de la revelación. Porque es que nosotros corremos el peligro de quedarnos solamente frente a la ternura de la cuna. Y la historia nuestra no es solo la ternura de la cuna, también es la ternura de la cuna. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en todas estas fiestas, en el martirio de Esteban, incluso en la fiesta de la Sagrada Familia, incluso ahora con la fiesta de San Juan de San Juan Evangelista, y ahora con la fiesta de los inocentes, es poner toda la realidad de la historia del hombre para que nosotros la contemplemos y no nos quedemos contemplando solamente un aspecto. Es que nosotros no podemos decir, uy, Navidad, tan bonito, pero es que, ¿qué es lo que le da sentido a la Navidad? ¿Qué es lo que le da sentido a este niño que nace en Belén? La cruz y la resurrección. Si no es por la cruz y la resurrección, Jesús no dejaría de ser un niño como cualquier otro. Pero la cruz y la resurrección es la que hace que nosotros consideremos este niño que se hace hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. Este Dios que se hace hombre. Es que, sí, hermanos, yo les aseguro que Jesús sin cruz y sin resurrección, no estaríamos celebrando nosotros hoy la Navidad de Jesús. ¿Por qué? Porque a pesar de que nació en un establo, a pesar de que tiene determinadas cuestiones un poco particulares en su nacimiento, hubiera sido un hombre como cualquiera de nosotros. Por eso nuestra experiencia de fe está exigiendo una cosa, que nosotros no nos trancemos a decir que el Dios nuestro es un Dios igual a todos los demás dioses de las otras religiones. El único Dios que se ha hecho hombre
es Jesucristo. Ninguna otra religión profesa un Dios que se haya hecho hombre. En estos días yo les decía una cosa que me parece muy importante para descubrir cuál es la tónica de nuestro cristianismo. Todas las demás religiones se preguntan, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para salvarme? El cristianismo no se pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para salvarme? El cristianismo se pregunta es, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer en mí para que yo me pueda salvar? ¿Cuál es la acción de Dios en mí para que yo me pueda salvar? Naturalmente, ¿cuál es la acción de Dios en mí? No significa yo me cruzo de brazos y espero que todo me caiga de lo alto. Es mi colaboración también lo que cuenta. Pero mi colaboración es indispensable, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es lo que Dios hace en mí para que yo me salve. Este es todo. Miren, si ustedes leen todos los escritos contra Pelagio de San Agustín, este es el tema. Este es el tema. ¿Qué es lo que Dios hace en mí para salvarme? Porque Pelagio decía, no, yo solo me puedo salvar. Dios no tiene que... Pelagio es el tipo perfecto del religioso, natural del religioso, que no necesita la fe en Jesucristo. Efectivamente, el sufrimiento nos escandaliza. Y como el sufrimiento nos escandaliza, entonces, todo lo que nos suene a situaciones difíciles, a sufrimientos, nos descontrola totalmente y nos hacen entrar en unas crisis espantosas en nuestra vida. Queridos hermanos, Dios nos sigue amando. Y precisamente porque nos sigue amando, sigue renovando su misterio de la encarnación. Nosotros aquí no estamos recordando que Jesús se hizo hombre en las entrañas de María por obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos haciendo presente aquí y ahora ese acontecimiento y ese poder salvífico de Dios. ¿Para quién? Para nosotros que necesitamos hoy estos elementos. Porque el primer momento, el primer hecho histórico sirvió a los que estaban siendo presentes ahí. Pero la actualización de ese mismo acontecimiento y la actualización del mismo poder salvífico de Dios, no distinto, no menor, no menos capaz, es la que salva a los que estamos hoy aquí profundamente necesitados de salvación. Y más en este momento de la historia. Más. Todos estamos mirando y a veces con una ilusión que yo no sé hasta qué punto sea realística, que siquiera que salimos del 2020, que qué año tan duro, que qué año tan cruel. Efectivamente, yo tengo que reconocer, yo tengo 70 años y en los 70 años no había visto un año tan difícil. Eso es verdad. Yo también sería ingenuo de decir, no, tranquilo que no es verdad. Esto, no, es verdad esto. Pero que eso no nos sirva a nosotros para decir, este año 2021 va a ser todo lo contrario. Va a ser un paraíso. No. Todo año
todo año tiene elementos de sufrimiento y de alegría. Todo año tiene sufrimientos de pecado y de gracia. Todo año tiene sufrimiento de muerte y de vida. Porque yo les aseguro que no es que en este año 2021 no se vaya a morir ninguno. Sería yo el ingenuo más grande. Y ya la muerte a nosotros nos crea problemas. Es decir, este año incluso nosotros mismos nos podemos morir. Y entonces, ¿qué? Si nosotros nos morimos, ¿es que Dios no nos ama? Los que se han muerto este año es porque Dios no los ama. ¿Ustedes nunca han leído el capítulo 13 del Evangelio de Lucas? Cuando Jesús dice, hablando, dice, aquellos 18 sobre los que se cayó la torre de Siloé, ¿ustedes creen que eran menos pecadores que ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes eran mejores que ellos? Eso podemos decir nosotros ahora, los que se murieron en el 2020, porque ya nosotros no nos morimos en el 2020, ¿era que eran más pecadores que nosotros y nosotros podemos seguir hoy aquí? Y Jesús les dice a los que le están, a los fariseos, a los expertos en la religión de ese momento, les dice, de ninguna manera, no eran más pecadores que ustedes. Igualmente ustedes perecerán si no se convierten. Igualmente. Es decir, este año o después o más allá. Hermanos, no nos hagamos ilusiones de muchas cosas, porque nosotros vivimos pegados es en que el Señor nos haga milagros, y en general los milagritos siempre los pedimos es en relación con la salud. Y resulta que todos esos milagros que nosotros tenemos de salud, bienvenidos sean. Yo no es que los deseche ni los desprecie. Son fundamentales, son necesarios. Pero es simplemente un aplazamiento de nuestra muerte. Entonces lo importante no es solamente que yo sea curado, sino que yo le logre encontrar desde Jesús el sentido al mayor sufrimiento del hombre, que es la muerte. Si yo le logro encontrar sentido al mayor sufrimiento del hombre, que es la muerte, entonces seguramente lograré entender que el sufrimiento de los inocentes es salvífico, es salvador. Les dije, hermanos, que esperaba no demorarme y me he demorado demasiado. Pero espero que no nos sobre toda esta reflexión. Yo espero que sea... Esto significa que dentro de 8 días vamos a tener que volver... Bueno, yo creo que nos vamos a seguir reuniendo los sábados mientras permanezca la pandemia. Seguimos con las catequesis. Yo creo que no están ustedes del todo demasiado aburridos. Tengo esa sensación, al menos por los comentarios que dejan en las redes. Y entonces, pues, que nos podamos seguir reuniendo. Porque es que, bueno, todavía estaremos en Navidad dentro de 8 días. Déjenme para concluir, y esto sí que espero sea muy brevemente, que yo profundice un poquitico sobre la fiesta de mañana, la Epifanía. Y dejo para dentro de 8 días lo que tiene que ver con la maternidad, con lo que tiene que ver profundizar un poco más la Epifanía, porque ya ustedes verán con la introducción que voy a hacer ahora que la fiesta de la Epifanía es muy compleja y que además de la fiesta de la Epifanía hablemos también del bautismo del Señor y de la presentación de Jesús en el templo para cerrar así el ciclo navideño. Epifanía. Epifanía es una palabra griega que quiere decir manifestación. Hace referencia
a otra palabra griega que es teofanía. Teofanía quiere decir manifestación de Dios. Entonces la Epifanía no es cualquier manifestación, sino la manifestación de Dios. Y en este término de la manifestación de Dios, Oriente encerraba varios acontecimientos. Varios acontecimientos. Primer acontecimiento de la manifestación de Dios, el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. Por lo tanto, Oriente, que fue el primero que celebró la fiesta de la Epifanía, ese día reunía muchos acontecimientos y los celebraba en una sola fiesta. Por eso digo que es tan complicada la fiesta de la Epifanía. No porque sea revesada ni nada, sino porque encierra muchísimos elementos, muchísimos elementos. Y el primero era ese, el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. El segundo acontecimiento, la estrella. Atención, no los magos, la estrella. La estrella que hace que para Oriente este día sea también la fiesta de la luz. Y ya apareciendo la luz, que aparece en la estrella, los magos se dejan guiar por la luz. Entonces, el tercer acontecimiento es la adoración de los magos. Pero Oriente no se queda solamente con la adoración de los magos. Este día también celebra otra manifestación, el bautismo del Señor. Pero todavía no se contenta ya con 4 acontecimientos. Celebra un quinto acontecimiento. El comienzo del ministerio público de Jesús según el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el principio del ministerio público de Jesús? Según el Evangelio de Juan, las bodas de Caná. La transformación del agua en vino. Cuando, como ustedes recuerdan, Jesús le dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Yo entiendo que aquí, como tantas cosas, María no comprendió en ese momento qué significaba la cruz, qué significaba la frase de Jesús. Porque en el fondo Jesús lo que está diciendo es, no me anticipes el acontecimiento de la cruz. No me lo anticipes. Mientras más rápido comience yo mi ministerio público, más rápido llegaré a la cruz. Es de aquellas cosas que el Evangelio de Lucas dirá, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y que Juan Damasceno nos dirá, sin entenderlas. Y que el mismo Juan Damasceno nos dirá que las entendía en el momento en que la historia, los acontecimientos se los revelaban. Yo insisto, por ahora solamente, y dentro de 8 días, porque se nos acabó el tiempo, dentro de 8 días profundizaré un poco más, en que esta es la fiesta de la
universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todos los hombres de todos los tiempos, de cualquier cultura, ricos, pobres, bonitos, feos, santos, pecadores, para todos, para todos. Israel en un primer momento creyó que era solamente para ellos. Y ustedes encontrarán el episodio del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio pide el bautismo y Pedro no sabe qué hacer. Porque el mismo Israel empezó a aceptar el Evangelio, pero solamente para ellos o para los que primero, antes de acoger el Evangelio, se hicieran judíos. Que es todo el problema de Pablo con los judaizantes. Y que afortunadamente llega el concilio de Jerusalén y por encima de apóstoles tan recalcitrantes frente a esto, como era el apóstol Santiago, el Espíritu Santo pasa y confirma la universalidad de la iglesia. Esta fiesta es la manifestación de esa universalidad. Es para todos. Bueno, hermanos, perdón si me dilagué mucho, pero espero que nos queden también cositas claras que nos ayuden a nuestro crecimiento en la fe. Que el Señor nos dé su paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.